en el mes de septiembre del año pasado hubo una reunión convocada por las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, Así es. en el que partía, digamos, de un análisis de situación en la constatación de estas más de 800 millones de personas que tienen una situación, digamos, de gran inseguridad de hambre directamente, y de los avances también de la malnutrición en el mundo, que llevó al secretario general de las Naciones Unidas a decir que el sistema alimentario era un sistema, no llegó a decir fallido, sino un sistema con fallas, ¿no? Y creo que es importante porque tanto lo que ha mencionado Eduardo como esta reunión es que y ojalá que sea así efectivamente, es que el tema este de seguridad alimentaria se instale realmente en la agenda internacional como un tema prioritario y, y obviamente en los gobiernos nacionales, en los países, no solamente en los gobiernos, en la opinión de las ciudadanías, porque no necesariamente es el caso, ¿no? Yo creo que en el caso del Perú, por ejemplo, todavía no hay una conciencia de la situación actual y de las posibles proyecciones en este tema de la crisis alimentaria, a pesar de las advertencias de organismos intergubernamentales, de proyecciones, etcétera, ¿no? Incluso hay, digamos, afirmaciones de altos miembros de gobierno que no, simplemente no creen que exista este problema, o que es relativamente sencillo eh, responder a los desafíos de la crisis actual, ¿no? Bueno, y también creo que esta introducción debe servirnos también a nosotros para tomar una más clara conciencia de la necesidad de vincular los problemas que está en este tema que tiene el Perú a la situación internacional, ¿no? Es decir, cómo el problema de la seguridad alimentaria o de la inseguridad alimentaria, de la crisis alimentaria, es un problema global, ¿no? Que ahora haya una serie de elementos y de factores que hayan confluido una especie de tormenta perfecta, ¿no? Pero que el mismo sistema alimentario está muy cuestionado y requiere de cambios tanto en la dimensión internacional como en cada uno de los países. Bueno, ahora en el Perú, acabo de leer un informe que ha dado el Ministerio de Agricultura, digamos que ha difundido el 2 de noviembre, o sea que es lo más reciente en términos de información, en el que da cuenta de cuál es precisamente la situación de la producción en lo que tiene de avanzada el año y la campaña agrícola que se inició el mes de agosto, ¿no? Y es bastante optimista, diría yo, para lo que yo esperaba, es bastante optimista. En primer lugar, solo voy a referirme a las conclusiones del informe. El informe considera que la mala prensa, por así decirlo, que ha tenido el seguimiento a la crisis alimentaria y las informaciones, digamos, muy alarmantes, ¿no? Se deben básicamente a una falta de información, porque la información tal y cual la difunde el Ministerio de Agricultura da cuenta de que la situación no es tal. O sea que finalmente este año y lo avanzado digamos, en la campaña iniciada de este mes de agosto, básicamente, digamos, sigue lo que es una tendencia de los últimos 5 años de crecimiento del sector agrícola y del sector pecuario, ¿no? Entonces, eso es en primer lugar, que hay un problema de información. Y que lo hay, efectivamente, hay un nivel de falta de información de la cual el propio gobierno no puede eximirse de responsabilidad. Y quiero acá
mencionar un poco el tema este de la urea, ¿no? Hasta el momento que yo haya escuchado, no ha habido ninguna información oficial sobre cuál es la oferta real de la urea en el Perú. Sabemos que hay un stock de urea importado por empresas privadas, eh, pero ¿cuánto es eso? Depende del empresario, depende del dirigente gremial, depende, etcétera, que afirma que hay 290.000 toneladas, que hay 300.000 toneladas en stock y que eso es suficiente para toda la campaña. Las previsiones iniciales por parte del gobierno para importar urea iban hasta donde yo recuerdo, 70.000 toneladas, luego bajaron, ahora estamos en 40.000 toneladas. eh, no hay digamos, una seguridad sobre qué es lo que está ocurriendo con eso. Y entonces, en situaciones críticas, la ausencia de información y de información fidedigna, digamos, agrava los problemas, ¿no? Crea expectativas de las buenas y de las malas. Y entonces, esto de la falta de mayor información técnica que ha llevado a la difusión de noticias cerradas, yo diría que no es principalmente de los periodistas y los diarios, sino de la deficiencia del propio agencias públicas de no dar una información suficiente, veraz, etcétera, ¿no? Una segunda conclusión del informe Minagri es que el valor bruto de la producción agropecuaria en una proyección histórica es positivo. O sea, estamos creciendo siempre, tanto la parte agrícola como pecuaria, y que incluso en términos de volumen, es importante hablar de volumen, porque si hablamos solamente de crecimiento en valor en una situación inflacionaria, no necesariamente refleja la realidad, ¿no? La oferta real de alimentos, pero que en volumen también ahí estamos un poco por encima de los promedios de los últimos 5 años, ¿no? En cuanto a siembras, sí hay un problema de menor área hasta el momento, más o menos entre 10 y el 11% de área sembrada de aquellos cultivos sobre los cuales se hace seguimiento, y se atribuye a que esto se debe a un retraso en el inicio de temporadas de lluvia en varias zonas del país. Hoy mismo o ayer ha salido en varios periódicos, efectivamente, sobre todo en la zona centro y Sierra Sur, ¿no? Que hay una situación muy preocupante de falta de lluvias, y las esperanzas estén en que en diciembre o en enero finalmente, digamos, haya agua, porque gran parte de las tierras de la sierra dependen enteramente de lo que son las lluvias, porque no hay sistemas de riego, ¿no? Bueno, en cuanto a los precios, también el informe del Midagri concluye en que los precios han sido estables a excepción del caso de la papa, y que en el caso de la papa básicamente se debe a lo que son maniobras especulativas, ¿no? Que no hay un sustento real porque no ha habido baches en la oferta de la papa, ¿no? Entonces lo que ha habido es especulación, y sobre todo especulación en los supermercados, y eso empujó los precios hacia arriba, pero que no hay ningún motivo. Y finalmente, la última conclusión del informe de Midagri es que el abastecimiento de alimentos en el mercado mayorista es normal, ¿no? No hay altibajos, etcétera. Bueno, entonces, si, digamos, si damos fe de información, de la exactitud de la información y de los datos, etcétera, en ese sentido de lo que es la oferta interna de alimentos, de la producción interna de alimentos, podemos respirar tranquilos, en el sentido de que parece que las cosas se desenvuelven bien, y que con el advenimiento de las lluvias a finales de este año, podrá normalizarse digamos, el promedio de áreas sembradas, ¿no? Ahora, a mí particularmente no deja de sorprenderme de todas maneras
porque hemos venido acuérdense, el año 2020 que hubo un trastocamiento realmente de la economía, de todos los sectores económicos, y obviamente del caso de la agricultura, incluyendo todo este problema del corte de las cadenas de suministro, cierre de carreteras, suspensión de una serie de servicios públicos, reducción de los, digamos, de reducción de los, del financiamiento formal a los agricultores. Y luego, más tarde, se agregó ya el inicio de este proceso inflacionario hacia mediados del año pasado, a partir de la elevación de precios de la energía, pero también de la urea, lo cual fue agravado por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania y, digamos, y los problemas que hay en todos los países que se manifiestan de diferentes maneras, la preocupación de los organismos internacionales. Y entonces, en todo este marco es como que el Perú está muy poco afectado. Ojalá fuera así, ¿no es cierto? Que está muy poco afectado. Yo creo que, digamos, yo creo que faltan dos cosas acá. Yo creo que faltan más fuentes de información, informaciones más completas, más fuentes de información sobre realmente lo que ha ocurrido en el campo y lo que está ocurriendo en el campo. Y me parece que también que falta mucho análisis. Hay que analizar, ¿no? Si efectivamente la hemos pasado más o menos bien a pesar de las circunstancias adversas, o si es que lo que ha habido en realidad es una realidad mucho más, digamos, crítica de la que creemos o de la que estamos informados. En cualquiera de los casos, me parece que es muy importante que se estudie esto de lo que ha ocurrido. Y una cosa, por ejemplo, que se ha mencionado en múltiples ocasiones, es que lo que en ciertas circunstancias se considera como un problema, resulta que es digamos, una cosa muy positiva, es esta gran cantidad de productores que se ha dado en llamar la agricultura familiar, sobre los cuales recae más de la mitad de la producción de los alimentos, la producción agrícola, no solamente la producción agrícola, sino también la pecuaria y de la pesca artesanal, ¿no? O sea que tiene una importancia estratégica y aparentemente tiene una gran capacidad de resiliencia de cómo en estas situaciones adversas ha logrado mantener los niveles productivos en términos generales, ¿no? Yo creo que esto se merece analizar por un lado y por otro lado merece la reiteración que la agricultura familiar, además de por las razones que he dicho, de ser un sustento de la seguridad alimentaria del país, pero también por su número, por su distribución territorial y porque alberga una cantidad muy grande de pobres, ¿no? Debiera ser priorizado absolutamente por el gobierno, por el Estado, y lamentablemente no es el caso, ¿no? Seguimos una tradición de 30 años en el que en mi opinión, la única política pública real concerniente a la agricultura ha sido la de fomentar la exportación no tradicional, ¿no? Y eso ha sido consecuente, el Estado ha sido muy eficaz, también ha sido un proceso muy costoso porque hay subsidios muy importantes para que esta agricultura de exportación se haya consolidado, se haya expandido, ¿no? Eh, pero ya es tiempo que un esfuerzo similar o mayor, dada la mayor cantidad de personas involucradas y del tema crítico, precisamente del tema alimentario, debiera haber un cambio fundamental en las prioridades del Estado con relación a la política agraria, ¿no? La esperanza estaba en que ese cambio era el denominado segunda reforma agraria, pero por las razones A, B o C, que no es el caso de analizar acá, bueno, eso no ha ocurrido, ¿no? No hay tal segunda reforma agraria. Ahora, también la crisis pone en el tapete una serie de temas que no necesariamente son nuevos, pero que los evidencia, les da, creo,
una relevancia mayor, ¿no? Una es toda esta discusión sobre cuáles son los niveles de dependencia alimentaria, digamos, aceptables, digamos, que haya relación, que haya importación de alimentos es algo necesario, es algo inevitable, además algo que justamente en el contexto de cambios climáticos en el cual va a haber ciertas zonas del mundo que van a producir más, hay otras que van a producir menos, y por lo tanto las relaciones de intercambio comercial de alimentos va a ser más importante que nunca, ¿no es cierto? Y entonces pensar en que en autarquías, etcétera, es un absurdo, además de ser un imposible. Pero también ha puesto en evidencia la necesidad de cómo lograr niveles de, digamos, de mayor independencia que nos permitan, por un lado, defendernos de circunstancias como las que han ocurrido, ¿no? Digamos, una parte muy importante de productores, alrededor de 900.000, si atendemos a la información del Censo Agropecuario del año 2012, utilizan urea, ¿no? Entonces hay 900.000 unidades agropecuarias que no disponen de urea o que el adquirirlo les resulta muy caro y o no pueden adquirirlo o la elevación de costos se va a transferir a los consumidores, ¿no? Entonces, depender en cuanto a insumos inorgánicos, abonos inorgánicos exclusivamente, no exclusivamente, principalmente de la urea, pero totalmente importado, entonces ese es un riesgo. Y también pone en discusión en la actual crisis lo que todavía es un inicio, porque así hay un cierto debate, es un inicio de lo que debe ser una cosa mucho mayor, es todo este debate sobre lo que es la agricultura orgánica, digamos, versus, por ponerlo de alguna manera, lo que es la agricultura industrial, ¿no? En el centro de lo cual hay varios temas, ¿no? Está el tema de la sostenibilidad, está el tema de una mayor independencia y autonomía, está el tema de el acceso a insumos de producción local, no necesariamente transportados desde largas distancias. Está el tema que ha mencionado Eduardo, importantísimo, y que en el Perú prácticamente, eso, si tengo tiempo lo voy a mencionar más adelante, no se le presta casi ninguna atención, que es el asunto de los suelos y de la pérdida de fertilidad de los suelos, cosa que está ocurriendo desde hace muchos años. Bueno, todo esto debiera ya desarrollarse debates al interior mismo del Estado. No sé por qué el Estado no puede digamos, plantearse también debates internamente, ¿no? Obviamente de la sociedad civil también, porque, digamos, en parte por la cuestión del cambio climático, pero también en buena medida por todas estas transformaciones que hay en las estrategias geopolíticas, en el inmenso poder que han adquirido en las últimas décadas y más aún en los años más recientes, con fusiones, etcétera, de lo que son corporaciones transnacionales que controlan los mercados de las semillas, de semillas patentadas, de construcción de motores, de la producción de insumos químicos, de la investigación, del comercio de cereales. O sea, todo eso está, digamos, oligopolizado, ¿no? Y tiene un peso formidable sobre el sistema alimentario mundial. Y obviamente nosotros somos parte de ello, ¿no? Entonces, la discusión es sobre estrategias que no se dan en el país generalmente, se vuelven hoy día más apremiantes que nunca. Y estrategias que deben vincular la agricultura con la alimentación. Yo diría que lo que hay hoy día acá no es solamente una crisis alimentaria, es una crisis agroalimentaria y que las políticas agrarias no pueden estar descolgadas totalmente de las políticas alimentarias. De hecho, en el Perú, la única política alimentaria, y sabe que exagero, pero creo que la única política alimentaria implícita además es que es el fomento de las exportaciones de alimentos para conseguir las divisas suficientes para importar alimentos y de tal
manera de tener un balance una balanza comercial que nos permita importar aquello que nosotros requerimos en cuestión de alimentos, ¿no? Ese es lo que se me ocurre, que lo único que hay de estrategia alimentaria en el país. Hemos tenido un documento, de estrategia de seguridad alimentaria y nutricional 2013-2021, o sea que ya eso terminó en diciembre del año pasado, pero no, hay algunos borradores que han circulado, pero no se han, no hay un diseño de una nueva estrategia que apunte hacia, hacia los años siguientes, ¿no? Y lo que hay es un incremento. Por favor, Ana María, me detienes cuando lo consideres Sí, bueno, creo que pertinente. te quedan unos 3 minutos, Fernando, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer en esos 3 minutos? Bueno, habían varias cosas, pero quisiera, lo que yo acá en mi esquema me he puesto, los temas afines, ¿no? Al tema. Uno es el tema de los desperdicios y pérdidas. O sea, no solamente todo eso, incremento de producción, etcétera, etcétera, sino la cantidad extraordinaria de alimentos que el Perú desperdicia o pierde, que si creemos una investigación que fue que fue publicada el año 2021, y llega a la conclusión que hay más de 12 millones de toneladas promedio por año de alimentos que el país pierde, sobre todo la gran cantidad de esos antes del periodo del consumo, incluso de la comercialización minorista, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte, digamos, de la producción misma, primaria, la parte de los transportes, la parte de todo el mercadeo primario, original, etcétera, hay unas pérdidas fenomenales y que alcanzan, según los investigadores, alcanza más o menos el 47% de la oferta de alimentos, ¿no? Mira, con que se reduzca eso, yo sé que no es fácil, pero que se reduzca a la mitad, eso significaría un incremento de la oferta muy importante de alimentos en el Perú. Está luego la cuestión del deterioro de los suelos, ¿no? Que ya fue mencionado. Acá lo que yo, además de que las cifras que son alarmantes, en realidad las cifras, ¿no? Erosión severa, leyendo acá un informe del Ministerio del Ambiente, ¿no? Erosión severa, más de 8 millones de hectáreas, eh, desertificación, 34 millones de hectáreas, sobre todo en la sierra, ¿no? Salinización, 306.000 hectáreas. Bueno, eso ya es alarmante, pero lo otro que es alarmante es, fíjense de cuándo vienen estos datos. Erosión, el año 96. O sea, hace 30 años que no tenemos información actualizada sobre erosión. El de desertificación es información del 2005. Hace ya 12 o 13 años que no tenemos información más actualizada. Salinización, la información sobre la salinización, sobre todo de los suelos de la costa, es del año 1973. Tenemos 50 años y no ha sido actualizada esa información. Entonces, además de las cifras ya bastante infladas, son todas desactualizadas, y con toda seguridad todo esto, por supuesto, se ha incrementado y no hay política de suelos en el país. Es decir, política práctica, ¿no? Que se esté llevando a cabo. Eso no existe en el país y se siguen perdiendo tierras, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo sucede la gran paradoja de que se invierten miles de millones de dólares, ahí sí, para las obras de irrigación y que permita habilitar tierras para las exportaciones producidas por grandes corporaciones, ¿no? Por los que compran estas tierras son grandes corporaciones, ¿no? Entonces hay una tergiversación completa de prioridades y en lo que se refiere a estas políticas agrarias. Bueno, entonces está todo este problema de los suelos. Está el tema de los rendimientos de los cultivos, ¿no? Hay un consenso, digamos, que la mayor parte de los productores en el país, por razones A, B o C, los rendimientos son bajos, o sea que hay una potencialidad en incrementar rendimientos, y esto depende de no solamente de un factor, de varios factores, ¿no? Desde capacitación, información,
digamos, hacer disponible el acceso a nuevas tecnologías, hasta la construcción de carreteras y desarrollo de telecomunicaciones que permitan bajar los costos de transacción. O sea, no hay misterio. Estas cosas se sabe que hay que hacerlas, se sabe que sus impactos, no solamente sobre la producción, sino sobre las condiciones, digamos, de vida de los productores, serían positivas, pero no hay, más allá de la constatación año tras año de ministro tras ministro, de que hay que aumentar los rendimientos de los cultivos, no hay ninguna política efectiva para hacer eso, ¿no? Bueno, ahí yo creo que me quedaría algunas lecciones de la actual crisis alimentaria y termino simplemente lo menciono. Uno, considerar que el problema es global y que por lo tanto cuando se piense, digamos, en estrategias alimentarias para el país, que se piense en términos del contexto internacional y no se hagan pues, propuestas que son irreales, como si fuésemos un país, digamos, una especie de isla, ¿no? Una segunda cosa que no es una novedad, pero que ha saltado mucho, es las inmensas diferencias en los niveles de ingreso de la población y en las diferencias territoriales, las grandes desigualdades territoriales en las cuales en situaciones críticas se ahondan, estas diferencias se ahondan, ¿no? Sobre la situación social y económica de los productores de alimentos. Bueno, hay una diversidad pues de tipo de productores, ¿no? E incluso a quién califica uno de productor. Si hacemos digamos, una tipificación, uno lo que son empresas, ¿no? Y las empresas tienen los que son, bueno, los empleados, los propietarios, etcétera. Y luego está la gran masa salarial. La gran masa salarial, los formales, porque también contratan los que no son formales, y dentro de la masa salarial, además están los trabajadores que son estables y los que son golondrinos, digamos, ¿no? Si bien en términos relativos pueden estar mejor que los asalariados de pequeñas empresas, que también los medianos agricultores y pequeños agricultores también contratan, digamos, por temporadas a trabajadores, pero están fuera totalmente de la vista de, por ejemplo, de los inspectores del Ministerio de Trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en términos relativos, los que están en las empresas agroexportadoras son los que están más cercanos a lo que podríamos llamar un trabajo decente, entre comillas, ¿no? Ahora, el hecho que se hayan levantado, creo que fue en noviembre o en diciembre del 2020 o 19, ya no me acuerdo, ¿no? Que se hayan levantado en ICA y luego en Virú, etcétera, precisamente por quejas sobre la situación laboral y por el hecho de que hayan habido informes de varios organismos extranjeros, ¿no? Sobre la situación laboral de los trabajadores asalariados de la agroindustria, las condiciones no son realmente lo que debieran ser, digamos, para corresponder con toda esta gran prestigio que tiene la agricultura de exportación, ¿no? Entonces, ya, eso por un lado. Luego, la inmensa mayoría son lo que llaman la agricultura familiar, o sea, pequeños agricultores, pero dentro de esto de pequeños agricultores también hay una tipificación según la cantidad de recursos que tengan, si tienen acceso al riego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en una tipología que hicimos a partir de los datos del censo, lo que podríamos llamar la agricultura familiar minifundista, o sea, los que tienen menos de 2 hectáreas y que por lo general no tienen, pueden tener acceso eventual al agua y poco acceso a la tecnología, etcétera. Esos son más del 80% de los productores, ¿no? Y realmente la situación, digamos, social y económica no es buena, tienen que acudir a una pluralidad de otras actividades para poder complementar sus ingresos familiares, tienen que emigrar las familias, que establecer estrategias de sobrevivencia diferenciadas, etc. Entonces, en términos generales, por poner una afirmación más general, digamos, la pobreza es muy generalizada en los espacios rurales, ¿no? Y hay mucho por hacer ahí, mucho por hacer ahí, ¿no? Entonces, la respuesta corta es esa, ¿no? La situación no amerita en lo absoluto la importancia que tienen estos productores para la seguridad alimentaria del país. La otra era, ¿cuál era la segunda pregunta?
¿Cuáles son los retos y rutas a seguir para una política agroalimentaria? Agroalimentaria. Uy, es que esas son preguntas difíciles porque tienen 40 respuestas, ¿no? No, en serio, que son complementarias, ¿no? Ahora, a ver, si se pudiesen hacer dos o tres cosas, a ver, una cosa es desarrollar grandes inversiones en vialidad y telecomunicaciones. Eso baja tremendamente los costos de transacción que puede beneficiar a centenares de miles de agricultores. Y esto es una cuestión del Ministerio de Transporte, acá no está el Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero está probado que ahí donde llega la carretera y llega la telecomunicación, se crean oportunidades extraordinarias para los pequeños agricultores. Lo segundo, tiene que haber todo un sistema de información y de capacitación. Digamos, todo el desarrollo tecnológico ha sido increíblemente grande en los últimos años y no llega nada de eso al campo. Prácticamente lo que es capacitación, eso no se realiza. El censo creo que del año 2012 establece que alrededor del 10% recibió alguna capacitación de 2.200.000, imagínense, ¿no? Y entonces allá hay estos servicios de apoyo a los productores en términos de información y de capacitación, instalación de estas colegios agropecuarios, etcétera. Eso debería ser, son cosas de sentido común en realidad. No son el descubrimiento de la pólvora, ni mucho menos, pero no se hacen. No hay ni voluntad política, no existe una estrategia de ninguno de los gobiernos para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y luego, en tercer lugar, hay un montón de obras de infraestructura, además de las que son carreteras, etcétera, que son necesarias, diferentes formas de almacenaje, mercados, ¿no es cierto? El desarrollo de mercados, etcétera, ¿no? Entonces repito, son cosas que perfectan, incluso varias de esas cosas están puestas, no todas, algunas, están puestas en estas famosos 8 o 9 puntos de la segunda reforma agraria, que de reforma agraria no tiene nada, ¿no es cierto? Pero las cosas que ponen ahí son razonables, son cosas que siempre se han dicho que son necesarias y no se hacen. O sea, en esto no hay misterio. Hay dos cosas. Hay incapacidad y hay falta de voluntad política. Eso para mí son las únicas razones por las que no se hacen.